A continuación vamos a ver cómo corregir la dirección o el ángulo de un vector resultante. A veces al usted encontrar un vector resultante, le va a quedar por ahí un ángulo un poco extraño, y para eso planteé este ejemplo. Vamos a observarlo. El ejemplo me dice encontrar el vector resultante si f de x vale menos 7 newton y f de y vale 9 newton. Entonces yo lo represento aquí en el plano cartesiano. F de x lo representé a la izquierda porque es negativo. Recordemos que a la derecha en x son positivos, a la izquierda son negativos. F de y hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Por lo tanto, f de x queda a la izquierda menos 7 newton, y f de y, como es positivo, queda hacia arriba. F de y es 9 newton. Por lo tanto, el vector resultante tiene que quedar en el cuadrante en medio de los dos. En este caso sería el segundo cuadrante. Por aquí me tiene que quedar mi vector. Vamos a encontrar exactamente cuánto. Bien, vámonos a las formulitas para encontrar la magnitud. F es igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, y sacamos la raíz. Sustituimos f de x por menos 7, f de y por 9. Entonces, menos 7 al cuadrado es igual a 49. Recuerde que todo número elevado al cuadrado me va a dar positivo. En este caso, como es negativo, es menos 7 por menos 7 me da más 49. Menos por menos, más 49. Repito, todo número elevado al cuadrado siempre da positivo. Y en este caso, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Bien, sumamos 49 más 81, nos da 130. Sacamos raíz cuadrada de 130, me da 11.4 newton. Bien, ya tengo la magnitud. Vamos con el ángulo. Entonces, el ángulo dice: ángulo es igual a tangente inversa de f de y sobre f de x. Sustituyo f de y, que es 9 grados, perdón, 9 newton. F de y es menos 7. Hago la división, me queda menos 1.28. Es un punto. Menos 1.28. Y sacamos la tangente inverso y la calculadora me va a decir que es menos 52. Por lo tanto, mi vector resultante es 11.4 newton, que es la magnitud, a menos 52 grados. Pero yo no debo de dejar resultado menos 52. Yo tengo que corregir este ángulo. Muy bien, vamos a observar cómo lo vamos a corregir. No lo puedo dejar así. Bien, para corregir los ángulos voy a tener 4 diferentes casos. Empiezo con el primero. Si f de x fuera positivo y f de y también fuera positivo, mi vector resultante me queda en el cuadrante número 1. Recuerden que es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 en un plano cartesiano. Cuadrante 1, aquí queda. Cuando hago una operación del ángulo, la calculadora siempre me da algo que se llama ángulo de referencia. Teta R, lo voy a poner. Teta R. Ángulo de referencia. Y el ángulo de referencia se refiere a el ángulo que está más cerca al eje de las X. Entonces yo tengo eje de las X positivo, eje de las X negativo. El más cerca es el positivo. Por lo tanto, el ángulo de referencia es este. Pero para nuestro caso, el ángulo en posición normal empieza de cero, que sería este. Para tal caso, el ángulo de referencia que me dio la calculadora en los problemas anteriores viene siendo el ángulo en posición normal. Por lo tanto, yo no hice nada en los ejemplos en el ejemplo anterior que hice. El ángulo de referencia, lo que me decía la calculadora, ese era el ángulo y esa era mi respuesta. No había problema. Pero pasamos a un segundo caso. Si me dicen que mi f de x es negativa, yo dibujo el vector a la izquierda. Y mi f de y es positiva, dibujo el vector hacia arriba. Por lo tanto, mi vector resultante tiene que quedar en medio de ellos dos, f de x y f de y. Me quedaría aquí, en el segundo cuadrante. Cuando hago la operación para el ángulo, la calculadora me da un ángulo de referencia. Lo que la calculadora me está dando es un ángulo con respecto al eje de las x más cercano, que sería este. Y su ángulo. Y aparte me lo da negativo, porque recuerde que el ángulo se cuenta en contra de las manecillas del reloj. Si lo contamos a favor de las manecillas del reloj, sería un ángulo negativo. Por lo tanto, a mí la calculadora me va a dar este. Cuando yo le pongo f de x negativo y f de y positivo, me da este pedacito de ángulo.
que es el ángulo de referencia. Pero yo no quiero este ángulo, yo quiero el ángulo que empieza de cero, o sea, el ángulo en posición normal. Bien, utilizando simple sentido común, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si todo vale 180, entonces sería 180 menos lo que me dio la calculadora. Por eso aquí lo pongo como una formulita. Ángulo es igual a 180 menos el ángulo de referencia, y hago la aclaración que tiene que ser el valor absoluto. Por ejemplo, si me da menos 30, yo voy a poner 180 menos 30, no menos 30, no. Recuérdense que es 180 menos lo que me dio la calculadora en valor absoluto. Bien, este sería el segundo caso. Tercer caso. Me van a dar f de x negativa, la pongo a la izquierda. F de y negativa, también la pongo hacia abajo. Aquí los marqué negativo y negativo. Por lo tanto, mi vector resultante queda en medio de ellos dos. Va a quedar en el tercer cuadrante. Cuando hago operaciones, la calculadora me va a dar este pequeño ángulo, porque lo hace con respecto al eje de las x más cercano. Pero yo no quiero este ángulo de referencia. Yo quiero el ángulo desde cero, desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simple lógica. Si de aquí a aquí son 180, serían 180 más el pedacito que me da la calculadora. Por eso aquí lo pongo como una formulita. Sería el ángulo en posición normal es igual a 180 más lo que me dio la calculadora cuando está en el tercer cuadrante. Y por último, cuarto caso. Aquí tenemos que me van a dar una f de x positiva y una f de y negativa. Mi vector resultante queda en medio de los dos, que sería el cuarto cuadrante. Cuando hago la operación del ángulo tangente inverso en la calculadora me da este pedacito. Y como está contando a favor de las manecillas de reloj, me lo va a dar negativo. Pero yo no quiero este pedacito, yo quiero el ángulo desde cero a que le dé toda la vuelta hasta ver hasta dónde llega, que es el ángulo en posición normal. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, yo diría, toda la vuelta es 360 menos el pedacito que me da la calculadora, sería el ángulo de posición normal. Y aquí lo pongo como formulita. El ángulo de posición normal es 360 grados menos el ángulo de referencia, y también hago la aclaración que sea en valor absoluto porque me va a quedar negativo este ángulo. Si este ángulo me quedaría, no sé, menos 40, sería 360 menos 40. No menos 40 porque se me haría más por la ley de los signos. No es así. Recuerde que el signo que me está dando la calculadora es porque está contando a favor de las manecillas del reloj. Por eso hago la aclaración del valor absoluto. Bien, volvemos a nuestro problema. ¿En qué caso cae nuestro problema? Si el vector resultante está en el segundo cuadrante, entonces me dice que si queda ese caso va a ser el ángulo corregido sería 180 menos el ángulo que me da la calculadora, pero su valor absoluto, o sea que si es negativo que sea positivo. Entonces vamos a corregirlo. Entonces, si yo tengo el ángulo, tendría que ser 180 menos el valor absoluto de menos 52 sería 52. Recuerda que el valor absoluto de un número es que siempre sean positivos. Entonces el ángulo sería 180 menos 52 es 128. Por lo tanto, mi vector resultante sería 11.4 newton a 128 grados. Y este ya sería mi valor correcto. Este sería la respuesta a mi problema. El vector resultante, si f de x vale menos 7 y f de y vale 9, su vector resultante es 11.4 newton a 128 grados. Entonces, de aquí tienen que ser 128 grados y este vector vale 11.4 newton según mi resultado. Bien, lo voy a poner aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se copie toda la información.